el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Continuamos en el programa, en el Magazine Guillén al Día, y como cada lunes tenemos siempre un apartado específico dedicado a la salud. Hoy toca mirar a la familia, mirar a la persona en sí. A veces nos ocupamos más de la salud física, y en este caso pues nos ocupamos un poco de las emociones, del interior. Para ello tenemos aquí a nuestros compañeros de Creada, Rocío y Miguel Ángel. Buenos días a los dos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, con muchas ganas de afrontar el tema que traemos hoy. Perfecto, a ver si te escuchamos mejor. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, sobre lo que realmente es la separación, porque creemos que la separación es algo cuando realmente es otra cosa bien distinta. La verdad es que, muchas veces nos creamos una especie de expectativas, ¿no? Quizás, y no, pues a lo mejor nos pensamos, está todo más en la mente, ¿no? Sí, creo que al final siempre parece que nos creamos como un imaginario de lo que puede llegar a ser cualquier cosa, ¿no? Le ponemos unas expectativas o unos miedos. Sobre eso vamos a ver, sí, sobre lo que tiene que ver con las expectativas, los miedos, los prejuicios y las creencias que muchas veces vienen y beben de muchos lugares, del imaginario colectivo, pero también de nuestra cultura, de lo que hemos escuchado, de algunas experiencias que en algún momento puntual han sentado como una base sobre la que construimos pues todas esas creencias que nos terminan marcando de un modo u otro. Y sobre eso queremos precisamente hablar sobre lo que creemos que es la separación y lo que realmente es, no solo lo que pensamos. Supongo que eso será uno de esos temas recurrentes en esas primeras sesiones de valoración que hacéis. Sí, efectivamente, precisamente porque bebemos de lo que creemos, y lo que creemos guarda mucha relación con aquello que hemos vivido en nuestra infancia, pero no lo hemos vivido en primera persona, sino nos han dicho. Y no solo eso, sino que ya la epigenética nos vino a decir que vivimos en base a las creencias y experiencias emocionales de 4 generaciones anteriores a la nuestra. ¿De 4? De 4. No, ni una ni dos. Nosotros somos la quinta. Entonces es muy importante que seamos conscientes de esto, porque se tarda por eso mismo 5 generaciones en cambiar una idea. Por lo tanto, es esas cosas de decir, si yo esto lo sé, ¿por qué me cuesta hacerlo? Claro, porque una cosa es lo que sabes a nivel racional y otra es lo que tienes integrado. Y aquello que tienes integrado en el subconsciente es lo que te va a condicionar tu forma de estar, de comportarte, de pensar. Y es muy importante que empecemos a cuestionarnos cuando estamos ante un proceso de separación o cuando ya lo hemos vivido y sentimos que de alguna manera no terminamos de avanzar, que pongamos las cosas en orden para no seguir viviendo bajo una inercia que no es la que es, sino la que hemos creído. Y esa diferencia, que es un matiz verbalmente muy sutil, a nivel interno puede hacernos estar en el sufrimiento o en la paz. Y eso es lo que queremos traer hoy, porque si pensamos en la palabra separación, ¿qué te viene a la mente? Porque lo que en nuestra experiencia, la mayoría de las personas, lo que les viene a la mente o lo que a nosotros mismos nos venía en su día, tiene que ver con fracaso. Romper, fracaso, exacto. Todo negativo, ¿no? Sí, mala madre. Con hacer mucho daño a los hijos, por ejemplo. A mí me ocurrió eso. Yo lo que más temía era que pensaba que por una decisión mía, de algún modo iba a hacerle sufrir a mis hijos, y que en realidad tenía en mi mano el poder de no hacerlo, pasando por encima de mí, ¿no? Pero esa parte de madres y de padres sufridores y abnegados que llevamos de alguna manera es como, mejor aguántate, ¿no? Y tira para adelante, y porque tus hijos no tienen, ¿no? por qué soportar esto. Hay un dato muy interesante antes de que entremos en cada uno de esas creencias y de esos juicios. En ese punto me gustaría en este caso que incidieras, porque es la parte masculina, esa parte protectora, que quizás, pues a lo mejor a una mujer como se le viene más inherente, pero el hombre tiene como esa capacidad, no, porque la mujer también, ¿no? Capacidad de sacrificio. Ahora, si quieres, nos ponemos un poco... Mira, que nos antes de ir a lo que estaba pensando, se suele decir, ¿no?, que de alguna manera la madre
a nivel simbólico tiene que ser, bueno, es la cueva, la protección, la seguridad, es el lugar al que volver siempre y es el lugar, bueno, pues que ofrece, básicamente es el primer hogar, al fin y al cabo, ¿no? Todos nacemos en un útero y es el primer lugar en el que estamos, y de algún modo la vivencia que llevamos ancestral tiene que ver con eso, ¿no? Mientras que el padre, bueno, pues el padre o los padres tenemos que mostrar un poco el camino, que ser aquellos que mostramos el mundo, que acompañamos hacia el objetivo, hacia el propósito y que acompañamos en eso. Esto, ojo, no significa que no haya madres que no acompañen en el propósito y no significa que no haya padres que sean cueva, ¿no? casa, exactamente, que sean cueva y que sean protección. Pero en general es la función que tenemos. Claro, cualquier cosa que vaya en contra de esto, de algún modo, o choca frontalmente con esas creencias. Y lo que quería hacer un apunte es que las creencias son tan difíciles de cambiar porque no están en la parte racional, es decir, no están en la parte prefrontal del cerebro, que ahora mismo podemos pensar algo y podemos cambiarlo en cualquier momento. Hay un ejercicio que solemos hacer mucho en consulta que consiste precisamente en transformar esas creencias más limitantes en otro tipo de creencias. Y al principio siempre me sonrío porque siempre me suelen decir, bueno, Miguel Ángel, esto yo estoy transformándolo, pero yo no me lo creo. Digo, claro, todavía es muy pronto y como ha dicho Rocío, se tardan varias generaciones en integrarlo, pero sí que hay un proceso que ayuda a integrarlo con mucha más celeridad y con mucha más rapidez, y tiene que ver con acceder al lugar en el que están esas creencias, y esa creencia no está en la parte consciente, sino en la parte inconsciente. ¿Cómo se hace? Bueno, pues en gran medida a través de símbolos e imágenes, es decir, al inconsciente no puedes llegar desde la parte racional, por mucho que te plantees. Si tengo una idea, antes hablábamos, por ejemplo, de una de las más generalizadas, ¿no?, que es la idea de fracaso. Si tú piensas y la transformas y dices, bueno, la separación es una oportunidad en lugar de un fracaso, está muy bien decirlo, pero eso tú no lo integras directamente. Pero se puede terminar integrando. ¿Cómo? Pues haciéndolo desde un lugar más simbólico, desde un lugar que se corresponda con imágenes, con actividades que tengan que ver, bueno, pues con manipular ese mundo simbólico y con ir accediendo a él poco a poco. De la misma manera que hubo un día en el que integramos una creencia limitante, podemos ir transformándola en otro tipo de creencia. Y ahora, si no, comentamos un poco cuáles son las... Bueno, eso no lo tienes que explicar porque, claro, queda tan abstracto y es tan, además tan diferente, tan nuevo que cuesta. Nos quedamos también con ese apartado en el que nos decías que, bueno, muchas veces creo que es algo que impera siempre, ¿no? Cuando hay niños, el decir, bueno, yo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Qué egoísta soy? Sí. ¿No? ¿Y por qué tengo que mirar por mí cuando yo he creado una familia y esto es lo que tengo que hacer? Porque tienen que sufrir, como has dicho antes, ¿no? Mira qué bonito, porque estás dando en parte de la clave. Habitualmente la primera pregunta que nos hacemos tiene que ver con eso, con el por qué. Y hay una dificultad en eso, intrínseca, y es que el por qué, nuestro cerebro lo que hace es directamente buscar justificaciones. Se activa en modo defensivo y entonces busca motivos y razones, otra vez, nuevamente en la parte racional. Simplemente cambiando la pregunta, le damos la vuelta rápidamente y en lugar de preguntarnos por qué, preguntamos el para qué. El para qué nos pone ya en el camino, nos pone ya en la búsqueda de otro tipo de estrategias, de buscar, bueno, no sé si soluciones, pero sí ponernos a buscar unas respuestas diferentes. Simplemente muchas veces cambiando las preguntas obtenemos una respuesta que nos ayuda mucho más a integrar la situación. Es muy importante ahí entender, Mónica, que en la medida en la que sigamos creyendo que la separación es un fracaso, una ruptura, una irresponsabilidad, un acto egoísta, no vamos a poder avanzar. Vamos a tener siempre un anclaje en lo que rompió mi vida o rompió nuestra familia y va a condicionar el resto de nuestra vida. Y de ninguna manera vamos a poder estar en paz. Superficialmente vamos a tener momentos de alegría, vamos a tener momentos de estar mejor, pero va a haber siempre una parte turbia en nuestro fuero interno. Por eso es muy importante entender qué es realmente la separación. Y es una etapa más del ciclo evolutivo. Es que no es más. Lo que sucede es que tiene tal carga
de miedos, de juicios y creencias limitantes que nos impide vivirlo con esa naturalidad. A nosotros nos encanta cuando en consulta, la inmensa mayoría de las veces, mamás y papás, especialmente mamás, que son las que más nos piden ayuda, vienen con la angustia de quiero prepararme contigo, cómo decirle a los niños, a las niñas que nos vamos a separar. Y en el 99,9% de las veces, a la sesión siguiente, ¿ha sido tan fácil? Bueno, eso es una cosa que también, ¿no? El miedo está sobre todo en cuando lo tienes que decir, ya no tanto a lo mejor a tu alrededor, a tu pareja, como a los niños. Hay como un muro, ¿no? ¿O qué? Claro, porque debemos tener en cuenta que a nosotras venimos con una carga en la que hemos sostenido las familias, porque a ellos se les daba el valor porque estuvieran fuera, porque estuvieran trabajando, y tan buen padre era, tanto tiempo estaba fuera trabajando para mantener a la familia, y la mujer tan buena madre era como tanto tiempo pasara abnegada, sacrificada y renunciando a su vida. Y en esas, en la familia, pues él no tenía ni idea de fregar, cocinar, limpiar, de vestir a los niños, de estar con los niños. No había una cohesión y una corresponsabilidad. Desde ahí, desde ese valor que las mujeres adquirimos por cuidar, nos encontramos ahora tomando decisión, encontrándonos con una decisión en la que nos toca encontrarnos con nosotras mismas, no identificándonos con el rol de madre, porque no solo somos madres. El madre es solo un área de la vida, solo un área, pero durante muchísimas generaciones ha sido el área de la mujer. De hecho, toda mujer que no fuera madre, algo le pasará. Tenía como un defecto. Y no, claro, si seguimos identificándonos como salvadoras de nuestras criaturas, entonces no podemos afrontar ese momento con paz, porque estamos haciendo lo contrario de lo que se nos ha dicho que hay que hacer. ¿Cuántas mujeres en relaciones muy tóxicas, muy dañinas? Aguanta, hija, tú tienes que aguantar por los niños. No, al contrario. ¿Cuántas personas adultas hay desarrollando relaciones de dependencia emocional, aguantando relaciones tóxicas, con una baja autoestima enorme? Porque, bueno, pues crecieron en hogares con carencia de afecto. Sí, papá y mamá estaban juntos, pero ¿a costa de qué? Ya. Entonces, necesitamos desmontar nuestro sistema de creencias, porque se creó en esos primeros años de vida bajo el contexto social, cultural, familiar, religioso y educacional en el que cada criatura creció. Pero eso se convierte en una limitación en un momento dado. Y la separación, que es esa oportunidad para poner en cuestión todo. Claro, pero aquí decimos oportunidad, como decías antes, Miguel Ángel. Y en el caso de los hombres, que también nos decías antes, cuando los niños, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se vive en general también la parte masculina de...? Afortunadamente ya empezamos a avanzar un poquito en ese terreno y empezamos a vivir la masculinidad desde un sitio bien diferente. Y afortunadamente, a mí por lo menos me gusta pensar, obviamente no en todos los casos, pero que cada vez somos más, ¿no? Los hombres que tenemos una implicación con nuestros hijos que va más allá del simple domingo y llevarlos al deporte y demás, ¿no? Sino que bueno, que queremos implicarnos más a un nivel socioafectivo y a un nivel emocional. Supongo que así es más duro también poder tomar la decisión. Obviamente. Obviamente. Pero bueno, al final en eso consiste, es decir, es un proceso de adultos y es un proceso de dos adultos que deciden mirar más allá y también convertir. Es decir, al final, como hemos dicho al principio, estamos en un proceso dentro del ciclo vital. Antiguamente tenía sentido aquella frase de las abuelas, ¿no? Y de los abuelos de hay que aguantar. Bueno, y los jóvenes y madres y padres, ¿no? Vamos a decir. Pero de que hay que aguantar, ¿no? O hay que aguantar por los hijos. Bueno, claro, cuando la esperanza de vida estaba en 60 años, a lo mejor tenía cierto sentido. Hoy día que vamos por los 80 y pico, significa que muchos llegan a más de los 90, pues plantearte que aquella decisión que tomaste con 19, 20 años te va a acompañar cuando tienes 40 o cuando tienes 60, pues a lo mejor no tiene tanto sentido. Y sobre todo cuando dos personas no han crecido en la misma dirección, en el mismo sentido y de la misma forma. Desde ahí, yo personalmente encontré una baza importante en darme cuenta de que al final los hijos no aprenden por lo que les decimos, sino que aprenden a través del ejemplo. Y si le estamos dando un ejemplo de abnegación, pues van a aprender
justamente eso, a ser abnegado. Si le estamos dando un mensaje y un ejemplo de que hay que aguantar por los demás, le estamos dando un ejemplo de que los demás son más importantes que ellos. Después queremos, ¿no?, que haya autoestima, que haya un autoconcepto fuerte, pero obviamente se parte del ejemplo. Entonces, el primer ejemplo tenemos que empezar por nosotros mismos. Ahí es donde estamos dándoles esa posibilidad, y ese salvoconducto que les va a permitir no pasar por encima de cada uno de ellos para precisamente darse el lugar que cada uno merece y sobre todo de respeto con uno mismo. Quizás de esa manera empezamos a conectar la parte mental, cognitiva, con esa conexión interna del inconsciente, del subconsciente, conectando con las emociones de no quiero, de una manera racional, no quiero mostrarle esto a mis hijos, por lo tanto le tengo que dar realmente lo que yo considero que tiene que ser bueno para ellos. Bueno, efectivamente, cuando decimos que se aprende a través del ejemplo es porque las experiencias marcan mucho más que cualquier concepto a nivel teórico. Pero es decir, si todo el mundo tiene que experimentar lo mismo para poder aprender, la sociedad no evolucionaría. Es decir, al final cada uno, y a mí me gusta pensar que tenemos un camino aquí, que venimos al mundo precisamente a amar y a aprender. Y mi aprendizaje muy probablemente no sea el mismo que tengan que hacer mis hijos. Aquí hay un dato interesante, y antes hablábamos de que hacían falta varias generaciones para interiorizar este tipo de creencias. Sí, pero no nos olvidemos de algo. En la medida en que nosotros hagamos el trabajo, y por trabajo me refiero a que en la medida en la que cada generación evolucione, y por evolución me refiero a que conecte más con su ser, a que se dé el lugar que merece, a que trascienda la situación en la que está viviendo, eso es una mochila de la que estamos liberando a la siguiente generación. Y ojo, porque ahí sí hay una responsabilidad, y ahí sí hay un mirar y decir, pues mira, tenemos un poder que no estamos simplemente aquí con la esperanza de que pasen 4 generaciones para poder hacerlo. No, es que tú, desde el sitio en el que estás, y yo, desde el sitio en el que estoy, podemos hacer un trabajo que libere a la siguiente generación, y probablemente la siguiente generación pueda hacer lo mismo también. Es que solo podemos entender la separación como una oportunidad si ampliamos la mira. Si nos quedamos con lo que los ojos ven y las manos pueden tocar, tenemos una visión muy cortoplacista y una visión muy egoica, muy desde la mente. Pero la vida tiene su propio orden, tiene sus propias leyes, tiene sus propias normas. Y muy importante que entendamos que el cerebro solo capta el 4% de las sensaciones que realmente vivimos, solo el 4%. Hay mucho que desconocemos, que el cerebro del ser humano todavía no puede entender, y se prevé que de aquí a 500 años evolucione nuestro cerebro mucho más y podamos comprender mucho más. Vale, pero hasta que eso llegue nos toca abrirnos, y aquí toca un tema que nunca hemos abordado de forma directa, que es la parte espiritual. Hay 4 áreas, que es la racional, la mental, la física y la espiritual. Si nos quedamos en la física, en la mental, bienvenida al sufrimiento de por vida. O sea, la separación nos abre una ventana inmensa, y si la dejamos cerrada es una decisión lícita. Ahora bien, vas a vivir las consecuencias de mantener esa ventana cerrada y de no, es que las cosas deberían ser de X manera, que es como mis padres me han inculcado, y mis padres estaban en lo correcto. Supongo que esa pugna tiene que estar mucho también en trabajo de consulta, ¿no? De no, vuelvo atrás, no puedo con esto, es superior a mí, ¿o no? Quien nos pide ayuda tiene una predisposición de apertura de cómo lo puedo afrontar mejor, y hay una capacidad de escucha grande, de escucha y de responsabilidad. No podemos afrontar este cambio de paradigma en la forma de vivir la separación sin asumir la responsabilidad de mi bienestar emocional, porque la separación está en todo momento ofreciéndonos la oportunidad de señalar afuera a la situación o a la otra persona como responsable de mi malestar. Y eso es muy jugoso y es muy cómodo. Y yo misma muchas veces en mi propio proceso era como, ¿y si me tirara en la cama y llorando solo porque este hombre es lo peor del mundo? Cosa que no era así, pero estaba tan harta y tan cansada de ese trabajo personal, de ese mirar hacia adentro. Y es verdad, hay una parte que es agotador, porque lo que estamos haciendo es deconstruir
un sistema de creencias enorme sobre el que hemos forjado toda la vida hasta ese momento para abrirnos a otra posibilidad desconocida. Y nuestro cerebro tiende a ahorrar mucha energía, por esto todo lo que hace nuestro cerebro es en pro de nuestra supervivencia. Y un cambio, cuanto más grande es, más energía requiere, así que más se resiste a hacer ese cambio. Entonces, es un trabajo de conciencia súper grande. Ahora bien, tiene muchísimos beneficios, lo que decía Miguel Ángel, ¿no? De sanar el linaje. ¿Qué es realmente una separación? Bueno, pues una oportunidad para conocerte quién eres realmente, más allá de tu rol de madre, o tu rol de padre, o tu rol de hija, o tu rol de pareja, o tu rol de compañera de trabajo, sino quién eres realmente, para empezar a darte permiso para ser tú misma y vivir una vida auténtica, para sanar esas heridas. Porque en la separación habrá heridas que nada o poco tienen que ver con la relación de pareja, y sí mucho con la infancia. Y sobre todo para sanar tu linaje, porque en las relaciones de pareja no solemos hacer lo que nos gustaría, sino que hacemos lo que podemos con la mochila que traemos, que parte de cómo se han relacionado las parejas de nuestra familia. Y eso es algo que como si tuviéramos un escáner, cuando estamos en la infancia vamos absorbiendo, somos esponjas. A mí me hace mucha gracia esa imagen que seguro que toda madre y todo padre, sobre todo toda madre, ha vivido alguna vez, de estar haciendo algo y los niños tú ves que tus hijos están de espaldas a ti jugando y tú haces algo y de repente están de espaldas a ti y te dicen, mamá, ¿qué estás haciendo? Mamá, ¿qué te has agachado? Mamá? Y es como, pero estos niños, ¿qué pasa? Tienen ojos en la nuca. Y es la parte en la que, claro, tienen las neuronas espejo a tope y están absorbiendo todo. Y en esa absorción se está creando su sistema de creencias. Por lo tanto, si yo estoy en una relación de pareja que no suma, van el día de mañana a permitir estar en ese lugar que no queremos verle, ya sea en relaciones de pareja o ya sea en relaciones laborales o en relaciones de amistad. Que es como, no, es que mi hija no se da su lugar con las amigas. Tú te das tu lugar, porque ahí es donde está la clave. Por eso es muy importante que tomemos una oportunidad para ver cómo nos hemos relacionado en la pareja, para que nuestros hijos puedan relacionarse de forma más sana. Y aquí me gustaría contar la historia de, vamos a llamarla María, que es una mujer con la que estuve trabajando hace tiempo, y es que es un caso súper claro de sanación del linaje familiar, porque ella venía de un matrimonio de más de 30 años con... Bueno, pues había empezado en la adolescencia, claro, con 14 años empieza una relación, es normal que cada uno después crezca en otra dirección. Bueno, pues a ella le costó mucho la decisión de separarse hasta que vio que estaba reproduciendo el patrón de su madre y el patrón de su abuela. ¿Qué patrón era? De mujeres muy sumisas, muy sometidas, con hombres de perfil narcisista de un nivel muy alto. ¿Cuál fue el clic que le hizo? Cuando tomó conciencia de que su hija estaba entrando en la adolescencia y era muy fácil que reprodujera el patrón de su bisabuela, de su abuela y de su madre. Y desde ese lugar dijo, no, esto no lo puedo permitir. Y desde ese lugar de responsabilidad tomó la decisión y años después seguimos en contacto y bueno, la verdad es que está súper bien. Pero ese cambio fue dificilísimo porque su patrón tenía que ver con callar y aguantar y darse su sitio solo por el hecho de ser, para ella fue realmente difícil. Oye, esto es curioso porque, y además es para ponerle el punto, muchas veces son nuestros propios hijos los que nos mueven a dar el paso. Sí, precisamente cuando son por los que no lo daríamos, ¿no? Efectivamente. Tú antes lo comentabas, Mónica, lo de que ves a tus hijos y muchas veces dices, bueno, pues por ello es por quien no doy el paso o dejo de darlo o me planteo que tengo en mi mano el poder de evitarles el dolor y demás. Cuando en realidad muchas veces lo que está ocurriendo únicamente es que nos están haciendo de espejo. Y muchas veces no los estamos viendo a ellos, sino que estamos viendo a los niños que nosotros fuimos. Y entonces nos planteamos qué hubiera ocurrido si mis padres se hubieran separado con la edad que tienen ahora mismo mis hijos, o qué ocurrió, porque en muchos casos es así también, porque tengo una mala experiencia de la separación que tuvieron mis padres. Entonces, claro, desde ahí la primera cuestión que se pone de relieve es que no estamos viendo a nuestros hijos verdaderamente. Es decir, estamos viendo a los niños que nosotros fuimos a través de ellos. Y después,
que tiene que ver más con nosotros que verdaderamente con nuestros hijos. Es decir, desde esa parte abnegada y que se supone que es de cuidado de los pequeños, no nos estamos dando cuenta que es algo paradójico, y es que realmente no los estamos viendo a ellos, sino que nos estamos viendo a nosotros. Es muy bonito ver que algo que nos pasa, mira, habitualmente en consulta, es que nos vienen parejas muchas veces para, oye, mira, te traigo a este para que le hagas entender lo que yo quiero, que entienda, que se lo estoy diciendo por activa y por pasiva, y no es capaz de entenderlo, ¿no? Y cuando desde ahí les decimos, mira, eso no es posible. Si esta persona quiere hacer este trabajo, tiene que partir de ella. Y si tú quieres hacer este trabajo, tiene que partir. Son muy pocos, pero muy bonitos, los casos en los que la pareja ha tomado la decisión conscientemente, ambos, de que efectivamente su ciclo como pareja ha terminado y que tienen por delante otra etapa, que lo hacen con dolor, pero al mismo tiempo ese dolor tiene unos tintes de amor muy bonitos también. Y precisamente por amor es por lo que deciden separarse. Pero todavía tienen que pasar muchas generaciones, supongo, o espero que no tantas, para que la mayoría partan de ahí, es decir, de parejas que se quieren separar desde el punto de vista del amor, no desde el punto de vista de la beligerancia y del antiguo paradigma. Y para poder hacer esto es muy importante que distingamos el dolor del sufrimiento. El dolor es lo que sentimos, el sufrimiento es lo que juzgamos acerca de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que etiquetamos de lo que sentimos. El dolor toca transitarlo, Mónica, y vivimos en una sociedad en la que lo queremos evitar a toda costa y estar solo en la alegría. Y eso no es posible, porque existe la alegría porque hay dolor, porque hay tristeza. La luz no puede existir sin la sombra, ni la sombra sin la luz. Necesitamos de ambas. Y el sufrimiento sí lo podemos evitar, pero el dolor toca transitarlo. Y en la medida en la que nos resistimos a lo que es y luchamos para que las cosas sean como yo quiero que sean y no como realmente son, eso es sufrimiento sí o sí. La clave está en entregarnos a lo que es, rendirnos, pero no rendirnos desde la sensación de pérdida, sino rendirnos desde la vida sabe, desde el confía. La vida tiene su propio orden. Hemos venido solo a aprender lo que es el verdadero amor, no el amor romántico, no la dependencia emocional, sino el amor al todo. Y eso nos va a llevar toda una vida o más. Por lo tanto, vamos a explorar desde un lugar de mirada hacia adentro, con curiosidad, a ver qué es esto de vivir. ¿Se pasa el dolor? Sí. El dolor sí, el sufrimiento se puede alargar indefinidamente. Y esa es una de las características por las que podemos distinguir uno de otro. El dolor es temporal, el dolor se siente. El sufrimiento tiene que ver más con un proceso mental, casi intelectual. Y el sufrimiento se puede alargar indefinidamente. Y para evitar el sufrimiento hay que entregarse. Entregarse a lo que es dejar de juzgar, dejar de pensar en lo que debería ser, sino entregarnos a lo que es. Esto no me gusta, ¿vale? Y confío en que esto me va a traer algo. ¿Pero habrá que tomar papel activo o no? Dependiendo de lo que sea. Vale. Si es una situación, me invento, pues, que son muy banales. Sí, pero una separación desde pues la otra persona lo ha decidido. Y yo no he decidido esto. O yo lo he decidido y la otra persona está enfadada. En cualquiera de las dos circunstancias, si juzgo es que no debería estar enfadada, es que tal, o juzgo y porque lo ha decidido tan así y no debería, porque lo que tendría que, ahí estoy sufriendo. Cuando he tomado esta decisión y me siento terriblemente mal y culpable, atiendo la culpa. Ahí voy a transitar el dolor. Si me juzgo a mí porque yo no debería o juzgo a la otra persona porque no debería haberlo hecho de X manera, ahí estoy sufriendo. Entonces, entregarme a lo que es rendirme y desde ahí decidiré qué es lo que me conviene. Y muchas veces es sentirlo, sin más. Bueno, pues nos quedamos ahí. Seguimos aprendiendo con vosotros. Muchísimas gracias, Rocío Miguel Ángel. Gracias. En vuestro podcast encontraréis muchos más datos de otros, a lo mejor, episodios por los que seguramente transitaremos a lo largo de nuestra vida. Y cuando hablamos de separación es que yo ya voy a todos los niveles. De ruptura o de cuando sientes que el traje no te cabe. Efectivamente. En el trabajo, en relaciones familiares, en relaciones, de tú mismo, ¿no? Realmente aquí hablamos de la familia, pero se puede extender a cualquier parte de nuestro día a día. Gracias. Gracias, Mónica. Hasta la próxima. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.